¿Cómo le va, López Murphy? Bien. Un gusto tenerlo. Igualmente. Diputado nacional, Ricardo López Murphy. Bueno, estuvo viendo un poquito todo esto, ¿no? A mí me parece lógica me parece lógica la protesta de la sociedad. Sí. Me parece bien que exijan al intendente hacerse cargo, no de la, digamos, él no tiene la responsabilidad de la fuerza de seguridad, pero sí tiene la responsabilidad de coordinar la acción de en la sociedad civil donde él ejerce la representación popular. Y yo diría, yo lo comparo con otra intendencia. Yo visité Lanús y visité el sistema de seguridad. Y yo vi yo lo invito a usted a que vaya a ver el sistema. Y a mí me impresionó muy favorablemente y conozco cómo redujeron la cantidad de episodios de violencia y de... ¿Por qué no está en la agenda este tema, doctor? No, sí está en la agenda. ¿Está en la agenda? A mí me parece que está claramente en la agenda. ¿En la agenda de quién no está? Claro. Del gobernador Kicillof. No está en la agenda de toda una ideología que ha sido muy favorable a esta idea de que la culpa la tenemos las víctimas, no los victimarios. Usted lo ha visto. Eso viene de bastante tiempo atrás, donde los argumentos de Zaffaroni y compañía han creado esa imagen de que usted no tiene responsabilidad, que la responsabilidad es de todos. Y la responsabilidad no es del asesino, sino de lo que somos víctimas. Claro. Eso destruye la sociedad. Entonces somos un país confundido. Somos un país que hace muchos años estamos bajo una prédica nefasta. Una prédica nefasta. Nefasta, que ha distorsionado todo. En la vida educacional, en la vida, en la seguridad, en la economía, en todos los aspectos hay un divorcio entre el victimario o el que tiene la responsabilidad de los hechos y la idea de transferirle esa responsabilidad a alguien que no puede hacer nada, porque si la culpa la tiene la sociedad, nadie es culpable. Claro, claro. Y usted vio que ese clima de permisividad, de simpatía con el delito, ha estado con la idea de que el delito es culpa de los problemas sociales. Bueno, si usted deja avanzar esa hipótesis, al final de la cuestión usted termina diciendo, ¡viva la Pepa! Esto no puede ser. ¿Es un gobierno de viva la Pepa? No, no quiero usar la Pepa. Usted sabe, la Pepa fue la primera constitución liberal. La expresión viva es un desorden. Yo no quiero usar la Pepa porque la Pepa fue el primer avance constitucional de orden liberal. Eso no es tan conocido aquí, pero fue muy importante. Entonces no quiero usar eso. No quiero usar viva la Pepa. Hice mal en usarlo yo. El argumento es, hay un descontrol debido a una concepción doctrinaria donde prácticamente se iguala a víctima y victimario. Y esa idea de que usted tiene libertad, pero la libertad, en las ideas liberales, la libertad está asociada a la responsabilidad. Si usted tiene la libertad de actuar, usted se hace responsable de sus actos. ¿Cuán responsables son estas personas que estamos viendo? Hablo del presidente de la Nación y la vicepresidenta. Bueno, ellos tienen una responsabilidad con todo el problema de seguridad y de las prioridades que fijan. En este caso, el gobernador de Buenos Aires, el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y tiene también ese clima de opinión, porque acá no nos engañemos. Si el clima de opinión en la opinión pública es severo contra la seguridad, yo le puedo asegurar que esto cambia. Si el problema de la inseguridad está en el corazón del debate, esto cambia. Ahora, si usted cree que la seguridad no es un problema, sino es un problema, como diría uno de estos personajes, es un problema de las personas afluentes, con recursos. No, no es cierto eso. La seguridad al revés. Es tanto más grave en los lugares marginales. Ahí usted está a la buena de la suerte. Te afanan la pintura del auto con espátula en esos lugares y no se entera absolutamente nadie. ¿Quién gobierna hoy, López Murphy? Bueno, yo diría una visión y unos personajes que han resultado un desastre. Un desastre. No ha resultado solo un desastre ahora. Yo tenía muy claro que iba a ser un desastre si ellos ganaban y lo que ocurrió era el previsible. Porque las ideas que llevaban adelante conducían a un desastre. Mire,
No lo digo yo, lo dijo Guzmán el otro día. Cuando, haciendo una reflexión sobre lo que le pasó a él, dice, la ignorancia de esta gente. Bueno, sirvió con ellos varios Sarmiento decía que la ignorancia es atrevida. No, pero digo, la ignorancia, porque muchas cosas ocurren hasta por subestimar los problemas. Usted si subestima los problemas de seguridad, que son complejos. Yo no estoy desconociendo que la crisis económica y social produce ciertos desequilibrios que hacen más fértil el campo a actividades ilícitas. Lo que digo es, el eje no puede ser puesto ahí, aunque los problemas económicos y sociales hay que resolverlos. El eje de la seguridad no puede transferirse a otra actividad. ¿Cuál es el principal problema hoy? Porque hablaba de los problemas. La inseguridad, la inflación. No, bueno, nosotros tenemos un descalabro económico. Tenemos un descalabro muy simple. Tenemos una tasa de inflación de 100%. Mire, el gobierno festejaba porque no llegaban a los 3 dígitos. Que esto como si yo le dijera, usted tiene 39 de fiebre. No está jorobado, porque en realidad 40 sería más peligroso. Es irrazonable ese argumento. Usted tiene problemas hacia adelante muy delicados. Nosotros tenemos un intento de financiar con deuda un desequilibrio inmenso. O sea, vamos a estar peor. Yo diría, bueno, sobre todo si seguimos haciendo barbaridades como esta de no teniendo reserva, dedicarnos a comprar la deuda con reserva. Eso es un disparate, en el mejor de los casos. ¿Y eso qué consecuencia puede tener? En el mejor de los casos... ¿Qué consecuencia puede tener? Mire, este episodio a mí me parece que de nuevo va contra el sentido común. Usted siempre siga su sentido común, que es difícil que se equivoque. Y se lo digo no a usted, sino a nuestro televidente. El sentido común indica que si usted no tiene recursos, no debe dilapidarlos. Usted, con las carencias de medios que tenemos, afrontaría deuda que tenemos que pagar en el 29 y el 30. Yo diría que no. Bueno. Si además usted ve que las operaciones el jueves, el viernes y el lunes fueron espectaculares, es decir, 10 veces lo que ocurría antes, y el martes se anuncia, es inevitable que usted piense que han pasado 2 cosas. Que tienen información. Una, un grado de estupidez e incompetencia extraordinario, porque usted habló de algo que no debe hablar. Es decir, usted cuando es funcionario nunca puede hablar de una medida que viene, porque eso genera riesgo. Ese es el mejor. El caso de incompetencia y responsabilidad es más suave que el otro, que es que usted le estuvo informando a alguien lo que iba a hacer para que hiciera ganancia. Yo no puedo probar ese caso. Y plantea hipótesis. Y yo parto de la base que el principio, en una sociedad libre, como usted dice, yo creo ser una figura emblemática de esa sociedad. Sin duda. Lo dice la Constitución igual. Efectivamente, el principio de inocencia es vital en el mundo de la libertad. Ahora, el episodio que llama la atención, y ya hay planteos judiciales, así que no estoy haciendo... Ya hay denuncias sobre esto. Usted no es comentarista político, pero... bueno, hay muchos... no, yo además le voy a decir, con los elementos disponibles, voy a hacer un pedido de informe. O sea, mi responsabilidad no acaba acá. Yo lo que no puedo hacer es el pedido de informe sin transmitir mediáticamente de dónde nace. No es que vengo acá a divertirme. Vengo acá en cumplimiento de mi tarea, que es además hacer conocer a la opinión pública los problemas y cuál es mi opinión sobre ¿Quién es mejor, Macri o Larreta? Mire, yo en general no opino sobre candidatos, opino sobre... Primero porque, entre otros, potencialmente lo soy yo, así que... Lo dijo García Muritán el otro día acá. El candidato era usted. No le pregunté por Ulrich. Pero digo, yo el punto... A mí me parece que discutir las personas no nos ayuda. A mí me parece que nos ayuda discutir las propuestas. La política argentina tiene demasiado de ataque personal y muy poco de propuesta. Y en mi caso... Siempre trato que sea la propuesta, las reformas, las iniciativas lo que caracteriza... ¿Hay que hacer una reforma laboral? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Más, le doy una ventaja ahí, Esteban. ¿No tiene miedo usted de decir reforma? Ninguna. Ninguna, bien. No, este es un tema más fácil que otro.
Por un problema muy simple. Tenemos más de la mitad de la población empleada en negro. Entonces... Y hace 10 años no crece el empleo formal. Hay que ser un idiota para no darse cuenta ¿Y qué otra que reforma hay que tenemos un problema. No, pero un poco. A ver, vamos. Ahí hay una diferencia ahora. Hay un proyecto presentado en el Congreso de la Nación por el diputado López Murphy que plantea una reforma en nuestra legislación de empleo que acabaría con los juicios laborales. No, eso no modifica. Fíjese, Esteban, por eso lo hicimos casi con un bisturí. No modifica ni contrato de trabajo, ni negociaciones colectivas, ni asociaciones profesionales, ni obras sociales. Ni derecho adquirido, obviamente, ¿no? Claro, porque todo eso conflictuaría o generaría un conflicto enorme. Esto lo único que conflictúa son a los vivos que viven de los juicios laborales. Eso transformaría la Argentina, ¿por qué? Porque las pymes sin ese susto tomarían mucha gente. Y la tomarían en blanco y la entrenarían acá, porque nosotros tenemos un problema laboral que no es solo que necesitamos inversión, tenemos un problema laboral que nace de que mucha gente ha perdido la disciplina del trabajo. Entonces, el pequeño empresario tiene que enseñar a trabajar, tiene que enseñar disciplina, tiene que enseñar muchas cosas. Entonces, usted tiene que crear un clima favorable al empleo. Sí. Habló de disciplina, van a decir que es un tipo de derecho usted. No, la disciplina, a ver, la disciplina es imprescindible. Si acá no hubiera una cosa disciplinaria, el camarógrafo quisiera fijarse en ello en vez de nosotros, no funciona el programa. ¿Usted cree que la selección nacional, si al arquero se le hubiera ocurrido jugar de centro delantero, funcionaría? No, por supuesto que no. Entonces, disciplina usted necesita en cualquier sociedad, en cualquier obra humana, si no, no es posible llevarla adelante. Me dijo la reforma laboral. ¿Qué otra reforma estructural? Bueno, la Argentina necesita integrarse al mundo. Esta Argentina de los cepos, de los controles, de las prohibiciones, es una Argentina que nos inhibe, ¿no? Y es como, mire, de nuevo, vamos a la selección. Sí, yo tengo muchos años de edad, entonces le voy a contar una anécdota que me tiene impresionado. Imagínese que nos jugáramos con el resto del mundo. En el año 58 volvimos a los mundiales. Yo siempre me acuerdo que usted estaba en primer grado. Le voy a contar esta anécdota. Los maestros me contaban que le íbamos a pegar un baile a todo. Volvíamos a los mundiales. Checoslovaquia nos encajó 6-1. Les puedo asegurar que fue una experiencia durísima para mí. Ni le digo para los maestros, porque sin picardía yo preguntaba qué pasó. En el 74 no pasó lo mismo. Bueno, pero en el 58 el 6-1 fue inolvidable. Yo todavía me acuerdo de ese episodio porque a mí me impactó. Entonces, ¿qué pasa cuando usted no se expone al mundo? Usted nunca sabe dónde está. Imagínese si nuestra ciencia no tuviera vinculación con el resto del mundo. Usted progresa a medida que interactúa. Que la competencia le voy a decir una cosa muy poderosa que está pasando, que es muy buena para Argentina. Todo el cambio tecnológico es un cambio que hace colapsar la distancia. Uno de los problemas de Argentina era la distancia, el desierto, como decía Alberti. Que se colapse la distancia nos sube las posibilidades, porque nosotros estábamos, para decirlo finalmente, en el fondo del mundo. Esa distancia achicada, por muchas razones, nos crea un potencial enorme y el país tiene un potencial enorme. No es cierto que se vienen años difíciles, se vienen años de transformación no difíciles, se vienen años de transformación. Claro, porque el país tiene que hacer una transformación de un país cerrado, aislado, rígido, con regulaciones disparatadas, a un país moderno. Dos preguntas en una, López Murphy y los liberos. El martes viene Nicolás Maduro a Argentina. ¿Qué sensación le genera? Y muy mala. Nicolás Maduro, como Ortega, un terrible asesino. Igual que Maduro, e igual que Díaz-Canel. En Cuba, los que se rebelaron hace un año atrás, gritando libertad como nuestro himno, decir, patria y vida, no ese grito feroz y sanguinario y asesino del Che Guevara, patria o muerte, sino patria y vida. Esa es nuestra diferencia. Ellos son parientes de la muerte y nosotros somos parientes de la vida. ¿Cómo son parientes de la muerte y nosotros somos parientes de la vida? Así es.
Esa es la vida. ¿Para qué quiere usted la libertad? Para vivir con plenitud la vida, para hacerse responsable de sus elecciones. Es una cultura que viene del libre albedrío, es una cultura básica, es lo que nos da condición humana. Sí, yo sé que usted no es exégeta del presidente de la Nación. Me tengo que ir a Perú. Se queda 30 segundos que tengo que ir a Perú por la crisis. Ya se cuentan más de 50 muertes, lamentablemente. Dale, voy con esto y le hago 2 preguntas más, Ricardo, si usted me permite. Claro. Es cierto, vuelvo con López Murphy, está en el piso, que tuvo la enorme habilidad de esperarnos. Disculpe, Ricardo. Sí, una precisión. Sí, la que quiera. Castillo trató de hacer un golpe de Estado. Sí, trató de cerrar el Parlamento. Por supuesto. Trató de hacer una constituyente. Castillo tiene un programa de dar vuelta el orden institucional. Y en realidad no duró ni 24 horas, ¿no? La presidente en Perú era la sucesora natural de lo que ha pasado. Y tampoco es cierto que no ha llamado a elecciones. O sea, ahora, donde están concentradas las protestas es una zona donde prevalecía Sendero Luminoso. Exactamente. Digo, también para que es en el interior no compremos lo que no es cierto. Es cierto, es en el interior de... en el sur, en el lugar donde prevalecían los grupos ligados a Sendero Luminoso, que tiene una descendencia intelectual con estos episodios. Aquellos vientos traen estas tempestades. ¿Y estos vientos están vinculados con Maduro o no? ¿Ideológicamente tan cercanos o no? A ver, una cosa que recién mencionaba su Martín. compañero Gonzalo. Martín o Gonzalo, toda América Latina tiene un problema de fracaso en su régimen económico, institucional. En ese sentido, Perú había sido extremadamente exitoso. Sí, es verdad. Lo cual obliga a una reflexión. ¿Qué tenía Perú y qué tiene Perú? Tiene un sistema político mal diseñado. Por eso tiene un parlamento que se hace muy difícil de gobernar, y por eso yo creo que los regímenes presidenciales requieren, eso es muy importante para Argentina, para funcionar, grandes coaliciones. Si usted tiene muy fragmentado el sistema político, el país es ingobernable. O sea, el régimen presidencial requiere poco partido. No puede haber lugar para mucho. Porque para que haya mucho, como en Israel, como en otros países, usted necesita un régimen parlamentario, donde usted se ve obligado a formar gobierno juntando la mayoría en el Parlamento. Si usted tiene un sistema como el nuestro, usted necesita 2 grandes coaliciones. Si no, el sistema se enfrenta a problemas de gobernabilidad enormes. Usted me preguntaba hoy cuál es el problema más serio de Argentina. Yo creo que el problema más grave es la gobernabilidad. Argentina es difícil de gobernar. ¿Argentina es difícil de gobernar? Bueno, usted lo ve. Veo el problema de Monte Grande. Yo he vivido en esa zona, así que la conozco muy bien. Si en ese lugar, que es un lugar de clase media, de buenos recursos, hay ese problema de seguridad, imagínese lo que debe ser. Sí, en Aldo Bonzi, en La Matanza, o en Virrey del Pino, o en el Palí, o en La Plata. Usted tiene la ciudad de Buenos Aires 2x3 tomada por distintos bloqueos, piquetes. Es decir, usted tiene una sociedad donde las libertades que consagra la Constitución, entre otras la libertad ambulatoria, están severamente restringidas. Entonces, ahí usted tiene un problema de gobernabilidad que lo va a tener que enfrentar el próximo gobierno. Digo, acá no nos engañemos. Ahora, para enfrentarlo, necesita, en mi opinión, un triunfo arrasador. Un triunfo arrasador. Necesita una mayoría clara. Si no la tiene, los problemas de gobernabilidad van a ser muy difíciles llevar adelante el programa. Se anticipó lo que es la última pregunta que le hago a todos, porque este programa se llama La Cruel Verdad, y a todo el mundo que viene acá, y yo me enriquezco con los entrevistados, con todos, le pregunto lo mismo. ¿Cuál es la cruel verdad en Argentina? Bueno, a mi criterio, una sociedad que ha tenido un fracaso muy grande. Yo, al revés del spot ese ramplón del presidente. Cuando critica a Macri. Bueno, cuando él dice nos tenemos que enorgullecer, creo que nos tenemos que enorgullecer los méritos, ninguno son de ellos. El problema más importante es que nuestro país, los últimos 50 años, prácticamente no ha crecido al 0,2%. De ahí se deriva la pobreza, de ahí se deriva la degradación, de la indefensión del país, porque muchas veces no hablamos de este tema, un tema central. Un país que desatiende su defensa, es un país que pretende ser defendido por otro. Nosotros tenemos nuestros cielos sin custodia, nuestros mares sin custodia, nuestras fronteras sin custodia, y tenemos la idea
de que acá cualquiera puede hacer lo que quiere. Usted, en última instancia, ¿para qué tiene usted la Fuerza Armada de un país? Sí. Para asegurar lo que usted dijo que es irrenunciable, sí. que es el monopolio de la fuerza. Totalmente. El monopolio de la fuerza para que nadie pueda desafiar lo dice la génesis de la al República, Estado legítimo de derecho. Por supuesto. Y eso es lo que está en desafío en la Argentina, por supuesto, por gente que aprovecha nuestra indefensión. Si usted ve la depredación de nuestros mares, si usted ve el riesgo que corremos con el narco, usted ve ciudades todos los días lo contamos, todos los días lo contamos. Están tomadas. Sí, sectores de Rosario. Entonces, sí. la lógica del poder y la seguridad empiezan por una cosa. El monopolio de la fuerza no puede ser desafiado. Por eso, esa idea de que nos esperan cuando seamos gobierno, porque lo que no logren en los votos nos van a voltear en la calle, yo digo que se preparen, porque yo me voy a preparar para eso. O sea, no puede ser desafiado el gobierno. Ahora, para tener la autoridad de hacer lo que hay que hacer, se necesita un voto abrumador. Si usted quiere hacer que la Argentina fracase, vote un gobierno débil. Ese es el problema. Gracias, Ricardo. Un gusto. Gracias. Un gusto haberlo tenido. ¿Todo cómodo o no? ¿Sí? Muy bien, sí, me sentí muy bien. Y me sentí además interrogado sobre problemas reales de la Argentina, no sobre problemas artificiales. Sí. Muchas veces los debates en la Argentina... En la tele, no sé si en la Argentina, en la tele. Porque se busca, yo digo, se busca más el graf. Hay en todo el debate cultural problemas que nosotros no tenemos. No se debaten los problemas que sí tenemos. Por ejemplo, el empleo. La clave, usted me preguntaba cómo reponer la seguridad. Parte de la clave es que todo el mundo dependa de ganar el pan con el sudor de esa frente. Sí. Si usted crea la cultura de que eso es lo valioso, como crea la cultura de que el que estudia es valioso, el presidente dijo usted cambia la regla de juego. El presidente dijo que eran indignos los que repartían pizza. No es de ahora, porque hace mucho tiempo atrás hay una filmación. Acá, como todos estamos sujetos al archivo. Sí. Hace muchos años atrás yo discutía lo de la meritocracia. No con este, sino con... ¿Con quién? Recuérdemelo. Con la anterior. Porque las ideas del presidente actual vienen... ¿De Cristina? De Cristina. Ah, ok. ¿Que no la quería nombrar? Discutía la meritocracia. Y yo decía, usted fíjese, ahora que estamos todos entusiasmados con el resultado de la selección, imagínese que por un capricho Trebuchet y López Murphy quisieran formar parte de la selección. Sí. No pasábamos el primer partido. No pasamos los primeros 10 minutos, Ricardo. La regla de la meritocracia. Imagínese una selección nominada por sorteo. Es un disparate. Sí. ¿Usted elegiría un cirujano por sorteo? No, nadie. Déjeme jorobar. No, entonces, Cristina cuando tampoco. empezamos a degradar... Usted me preguntaba hoy, Cristina, ¿de dónde viene esta cultura? Sí. Del mérito. No es lo mismo ser honrado que no serlo. No es lo mismo ser decente que indecente. No es lo mismo ser chorro que ser un ciudadano razonable. ¿Usted cree que la gran batalla es cultural? Yo no le pondría batalla, yo le pondría un término más de la vida cultural e intelectual. Nosotros tenemos que lograr persuadir a la sociedad que hay un camino más me quedé escuchándolo, ¿a usted no le molesta, no? No. Que sigamos hablando. Necesitamos un camino que nos enseñe a todos que hay una posibilidad. Yo creo que si hacemos las cosas bien, Argentina va a tener tiene una oportunidad tan grande como la de fines del siglo XIX. Estaba la generación del 80, ¿no? Pero ahí viene. A fin del siglo XIX, todo el mundo dice la generación, la Constitución. Eso es cierto. Sí. Nuestra dirigencia hizo las cosas bien. Sí. Pero tuvo una suerte espectacular, porque descubrieron los barcos a vapor, los barcos frigoríficos, los ferrocarriles, los costos de transporte bajaron 99%. Sí. Las pampas en las cuales cazábamos los vacunos se volvieron las granjas del mundo. O sea, hubo inteligencia, pero hubo... ¿Y hoy esa inteligencia está como o no? diría Maquiavelo, hubo virtud, pero hubo fortuna. Claro. ¿Y hoy esa inteligencia... Ahora, vamos ahora. Ahora, las circunstancias son muy favorables para nosotros. Son muy por supuesto, si usamos los buenos criterios, como lo hicimos con la selección. Sí. El criterio meritocrático, el criterio de que no ponemos lo que se emborrachan, el criterio que hacemos las cosas y la bien. competencia también. Obviamente. La libre competencia. La competencia, a ver, es al capitalismo como
como el infierno es a la religión. O sea, usted necesita digamos, el aliento de los competidores en su nuca. Sí. Como lo tiene usted está con la cucaracha midiendo cómo va el rey. Le voy a contar una cosa, ¿sabe por qué se quedó? Porque la gente le interesó seguir acusándolo. No, claro. De verdad, si no lo despedía. Cuando usted prolonga, yo ya sé que me va muy bien. No entiendo este tema. Hace muchos años fui periodista. ¿Sí? Que... No, además está curioso. Yo siempre digo que nosotros nos ponemos todos los días a la competencia. Exactamente. Todos los días. Esa regla es la que a uno lo hace crecer. Claro, exactamente. Entonces, ¿por qué yo digo que tenemos una oportunidad? Al igual que a fines del siglo XIX, hay muchas circunstancias, los recursos que disponemos, la creatividad de mucha gente, de nuestra gente, que si la canalizamos en un marco de respeto a la legalidad, de previsibilidad... ¿El lenguaje inclusivo le gusta a los no? ¿Cómo? ¿El lenguaje inclusivo le gusta? No, yo no hablo, y la verdad que no lo sé. No lo sabe, yo tampoco lo sé. Yo no lo uso. No lo usa. Yo uso el castellano, el idioma que viene de la Real Academia, no probemos, como lo usamos todos. Y además es positivo que lo usemos. Mire, la Biblia cuando quiere castigar inventa la Torre de Babel. A mí cuando inventan estos lenguajes me hace acordar en la Biblia la Torre de Babel es para castigar. Claro, cada uno... Acá hacemos cosas para castigarnos a nosotros mismos. Una suerte de todo. Todos hablaban lengua distinta, nadie se podía comunicar entre ellos. Sí, básicamente, lo dije bien. Eso doctor. De Mariana, vamos. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Te hago dos preguntas. Sí. Una, ¿qué hacemos con los precios? Y otra pregunta es, ¿cómo hacemos con tu sueldo? ¿Te alcanza o sos un ciudadano más que ya estamos a fin de mes? ¿Cómo estás vos con los sueldos? A todos le preguntás lo mismo. Vamos. Preguntá lo que quieras. A ver, los precios. Sí. ¿Por qué hay países que han sido estables muchos años? Para poner un caso, Suiza, Alemania, porque han seguido y han tenido una institución monetaria y fiscal razonable. O sea, nosotros tenemos un mal diseño institucional. Nuestro Banco Central se endeuda. ¿Con qué paga el Banco Central? Emitiendo dinero. Nosotros tenemos un Banco Central que está diseñado para crear inflación. Eso desde ya cierra. O sea, ¿está de acuerdo con Milei usted? ¿O Milei está de acuerdo con usted? Bueno, hasta por edad debería yo tener la prioridad, pero no voy a jorobar con eso. Yo nunca personalizo. Nosotros pero es la misma idea. No, ahí no tenemos la misma idea porque yo creo que las soluciones que él propone no son las que yo propongo, pero bueno, eso es otro debate. Si usted quiere, vengo otro día. Como le va bien en el rating conmigo, podría venir muy seguido. Así que, pero déjeme contestar. Con Milei también me fue bien. Con Milei también fue bien. Claro, si estamos compitiendo, ¿no? Acá no hay ningún sonso. Pero está enojado con usted, Milei, me dijo. ¿Está enojado con usted? Bueno, yo no quiero entrar en eso, pero digo, eso revela... no sé si está enojado, ¿no? Eso revela una visión desequilibrada del problema. Primero, yo tengo las pruebas de esto, pero yo no quiero ir a ese debate personal porque creo que no constructivo. Pero se sentaría a hablar con Milei. Yo me siento a hablar con todo el mundo. Más, ¿con Cristina también? Cuando están los intereses de mi país en juego, yo estoy dispuesto a no subordinarlo a mis preferencias, a mis valores y a mis inclinaciones. Yo pongo antes los intereses de mi país que mis propias preferencias. Eso no quiere decir que no las tenga. Pero discúlpeme, López Murphy. No, pero déjeme yo contesto, después a usted le toca a usted. Gracias. Entonces, la inflación no es un problema de controles, mucho menos con las camisas negras de los camioneros, como las camisas negras del facho de combatimiento. Eso es una tragedia. ¿Cómo será la ignorancia que se pone en camisas negras para hacer eso? Si usted quiere algo antiliberal, son los fascistas. Entonces, para tener estabilidad, usted necesita orden fiscal y monetario. Recuerde una cosa. Los gobiernos hacen inflación para sacarle a los más indefensos de la sociedad recursos. El peor impuesto que hay es el impuesto inflacionario, que es un impuesto no legislado. Es un impuesto que usted lo paga y lo paga por el dinero que tiene en el bolsillo. Yo tenemos poco dinero en relación a nuestro patrimonio. Cuanto usted más pobre, más importante es el dinero en el bolsillo respecto a todo el patrimonio. ¿Lo puedo explicar de nuevo eso? Porque eso es brutal, es una clase de economía básica. Explique de nuevo lo del bolsillo y el dinero, por favor. El impuesto inflacionario es sobre los saldos que tenemos monetarios. En general, a medida que usted sube en el nivel de ingreso, sus saldos monetarios en moneda local
son muy bajos, son muy infinitesimales. A mí, para que me agarren con el impuesto inflacionario, tienen que ser magos, porque voy a tratar de protegerme, como se protege Trebuch, como se protege usted. Porque eso también depende del nivel cultural. Si usted está avisado, usted sabe que si el Banco Central emite a lo loco, va a haber impuesto inflacionario y sabe lo que le va a pasar. Entonces, si usted quiere estabilidad en los precios, lo que tiene que tener es una institucionalidad monetaria y fiscal adecuada. ¿Cómo? Como los países que son estables. ¿Qué es lo que yo propongo? Propongo un Banco Central genuinamente independiente, como es el Banco Central de Chile, como es el Banco Central de Europa. Genuinamente independiente. ¿Y qué propongo para el fisco? Un fisco que esté balanceado y que a lo largo del tiempo tenga un pequeño superávit. Porque cuando rescatamos deuda, no como hace Massa, sino bien hecho, con recursos, reemplazamos los papeles por inversiones, por infraestructura, por máquinas. Por recursos eso enriquece a la sociedad. Me dejo la empobrece la inflación y los bonos empobrecen. Por eso cuando Cristina decía que los déficits no importan, como dice Guzmán, era muy ignorante. ¿Los bonos de la deuda o los planes? Los bonos de la deuda. Cuando usted emite bonos, usted empobrece. Exacto. Supongamos que Trebuch tuviera, vamos a darle una alegría, 20 millones de dólares en bonos. Sería un hombre rico, pero nosotros no seríamos ricos, porque nosotros debemos los impuestos que le van a pagar los bonos a Trebuch. Si Trebuch tiene fierro, inversiones, máquinas, nos enriquecemos todos. Sobre todo los trabajadores que van a encontrar trabajo que con los bonos no encuentran. Los países más pobres son los que más bonos emiten. Los déficits empobrecen. Eso es lo primero que hay que entender. A ver, ahora usted viene la otra pregunta. No me deja meter un bocado. No, ya va a ver. Bueno. No, está también. Déjeme conducir, que va a salir bien. Vamos. La segunda pregunta. Usted me dice, yo tengo un ingreso que me permite vivir sin dificultades, eso es verdad. Eso no quiere decir que yo hago una vida bien austera, bien cuidadosa. Sé que podemos sufrir muchas... ¿Anda en micro o no? ¿Anda en micro usted, verdad o no? Sí, es verdad que ando mucho en colectivo. Por muchas razones. Primero, nuestro sistema de transporte público, el de colectivo, es muy bueno. El de la Ciudad de Buenos Aires es muy bueno. ¿Es verdad? Yo reconozco, yo viajo cómodo, seguro. Además, se lo puedo decir a usted con que se va a reír. Sí, estamos en casa. Cada vez que me sube al colectivo, una asamblea cívica, la gente me pregunta. Mira, una cosa de lo más graciosa es que antes me sentaba y me preguntaban cómo los jorobó Trebuch o los compañeros de Trebuch, las preguntas. Ahora la gente me pregunta, ¿qué hacemos con los pesos? Lo más gracioso es que en un colectivo estaba la persona que estaba al lado mío y me dice, ¿qué hacemos con los pesos? Y el colectivo dice, hable en voz alta, que todos estamos preocupados. ¿Y usted qué le dijo? ¿Qué hace? ¿Se resguarda en algún bien? Yo le dije, protéjase de la inflación, compre lo que usted necesita, no se exponga. Eso es una cuestión de sentido común. Pero déjenme terminar la pregunta. Los ingresos de las personas, acá esto sí quiero aprovechar su pregunta, los ingresos de las personas dependen de la productividad del país, no dependen ni de los sindicatos, ni del gobierno, ni de nuestra opinión. Depende de la productividad. El día que entendamos eso, si subimos la productividad, ¿cómo se sube la productividad? Con más capital, con más máquinas, con más infraestructura, con mejor educación y con lo que decía Trebuch, con competencia. Usted tiene acá en la nuca la competencia, la productividad de todo eso sube. Eso es lo único que sube el nivel de vida. Cuando le digan, el sindicato no puede mejorar nada. Puede mejorar un grupo a costa de los demás, pero no puede, si no hay más bienes, no hay forma de resolver el problema. Le falta una cosa, me parece. A ver. Y con menos controles. No, los controles lo único que hacen es empobrecernos. Los controles generan curros. A ver si lo entendemos. Curros. Cuando usted controla, imagínese que yo soy amigo del que controla. Mire, si a Trebuch lo nombramos control de precios, lo vemos si tiene una empresa, y les digo, Esteban, no déjese jorobar a mí. Y él me exceptúa a mí. Yo me hago una fiesta. Ahora, el problema de los controles es que generan estos vicios, estas porquerías. Lo único que no genera porquería es la competencia. Eso nos obliga a todos a bajar los... ¿Por qué cree que en Argentina el neoliberalismo o el liberalismo es una mala palabra?
Para algún sector, ¿no? ¿Qué quiere decir el Bueno, el liberalismo. Yo soy un... A ver, voy a poner dos figuras liberales por excelencia de Argentina. Uno es Juan Bautista Alberdi, que fue el creador de la Constitución, y buena parte de las ideas que yo tengo están en la Constitución. Y están en las bases. El otro liberal formidable. Alvear. Poco leí... No, Leandro Alem. Alvear también lo fue. Leandro Alem es muy importante porque en la tradición política argentina fue muy influyente. El fundador del radicalismo, ¿no? ¿Por qué Leandro Alem? Porque Alem decía cosas tremendas. ¿Por ejemplo? Bueno, un país cerrado es un país que le hace negocio a lo que protege. A los amigos del poder. Decía, no tenemos que tener banco del gobierno, porque los bancos del gobierno le prestan a los amigos del gobierno. ¿Quiénes son los amigos? Yo no soy amigo del gobierno, a mí me jorobarían. Yo no creo en el capitalismo, como dicen los mexicanos, de cuate, de amiguetes. Entonces, en general, si usted tiene un banco que le da préstamo a uno y no a otro, no por los contactos, una sociedad funciona cuando no vive de los amigos. Una sociedad corporativa como la nuestra, ¿de qué vive? Usted tiene que ser amigo. Amigo, cofrade, como cuate. No le quiero dejar pasar una del bondi. Usted se sube al bondi y le dice, che, ¿qué hago con los pesos? Le pregunta. Pero se lo voy a preguntar también. ¿Nadie le pregunta por el ya tristemente célebre 13%? En ese fugaz paso vamos a la verdad de los episodios. Yo nunca lo hice eso. Sí, es verdad. Eso me lo inventaron. Me lo inventó la prédica, porque me estigmatizaron con una campaña, pero para dificultad de ellos yo he sobrevivido a esas campañas. Eso, yo lo invito al que tenga dudas sobre eso a revisar mi discurso, a ver cuándo ocurrió eso y se va a dar cuenta que ni en el discurso de marzo del 2001, ni en ninguna de las oportunidades hice eso. Lo que pasa es que me inventaron cosas. Que le iba a bajar el 13% de los jubilados y recortar... Nunca fue cierto. Y recortar la educación pública. Nunca fue... No, ahí hay otra historia. Eso también lo puedo explicar bien. En el año 92, el presupuesto de defensa era más alto en términos nominales que el presupuesto del año 2000 cuando yo era ministro de Defensa. El presupuesto de las universidades había subido de 900 a 1800, o sea... Se había duplicado. Usted tiene que usar una vara de medida. Yo que venía del ministro de Defensa y de sufrir horriblemente las limitaciones que tenía, cuando un presupuesto crece 100%, usted algún espacio de maniobra tiene. El verdadero recorte que se les pedía era 2,5%, 3%. Me inventaron también eso, porque meditan, o sea, meditan los discursos, pero de desgracia para ellos que existe YouTube ahora. Y el discurso está ahí, usted lo escucha y se queda. Y además yo tengo un canal de YouTube de López Murphy. ¿Cómo se llama? Ricardo López Murphy. Entonces usted entra ahí. ¿Va a subir esta nota o no? Pues claro, y todas las notas las subo para que el discurso, para que lo debate, yo voy contra el archivo. Había muchos compañeros de su partido. ¿Usted se imagina quién sobrevive, como yo, 50 años de política si no aguanta el archivo? Es youtuber aparte. Sí, hay muchos compañeros. Es youtuber aparte. Nadie duda. Hay muchos compañeros de su partido. Bueno, no importa, no quiero hacer revisionismo, que son los que lo inventaron, según dice usted eso. No, eso no fue ahí. ¿Uno que era ministro del Interior? No, eso no fue cierto. ¿No fue cierto? No, hubo un debate sobre lo que había que hacer. Eso es verdad. Hay uno que renunció. Que fue un debate muy largo. Si usted, el que quiere recordar, yo no me gusta hablar de esa época, pero entre el momento que fui designado y el momento que hablé, pasaron 15 días. ¿Por qué mantuve el silencio y los mercados estaban abiertos? ¿Por qué mantuve el silencio? Porque estuvimos, el presidente me dijo, durante 15 días tratemos de armar y de robustecer la coalición que soporta el programa. Lo único que yo no estaba dispuesto era a ocultar los dilemas que teníamos. Teníamos dilemas que si no los resolvíamos íbamos a tener una crisis espantosa como la que tuvimos 9 meses después. Nunca se lo dije, no tengo por qué decírselo también. ¿Sabe que yo trabajaba de periodista, dirigía el Diario de La Plata en ese momento? ¿Sabe cuál fue su problema para mí? Dijo la verdad. Bueno, yo creo... Usted dijo la verdad. El presidente estaba en Chile. ¿El presidente estaba en Chile o no? No, pero le voy a decir una cosa. Decir la verdad no es una cuestión de mérito moral, es una cuestión práctica.
Si usted dice la verdad, no se contradice. Sí, es verdad. Si usted miente todo el tiempo, al final no sabe qué es lo que dice. A veces en política no... Pero uno de los cuentos más política, graciosos de la Unión Soviética es que nadie ya sabía qué le habían contado a Brezhnev la vez anterior. Es verdad. Le fabricaban un mundo artificial. Entonces el problema era, acordate lo que le dijiste, ¿qué le habíamos dicho? No sabíamos, eran todas mentiras. Era toda una ideología de mentiras. Eso es el problema. ¿Y generemos una ideología de mentiras o no? ¿De mentiras? Sí, yo creo que... ¿Es una ideología de mentiras? Ese video terrible, ramplón del presidente, lo pone blanco sobre negro. Eso es toda macana. ¿Lo tienen en el video, chicos? Si está a mano... Ese video es un escándalo. Ahora, el problema es haber construido un mundo artificial. Espera que se lo pido a la producción. Es el video, el tuit que hizo el presidente de la Nación, creo que fue el lunes, ¿sí? O el viernes de la semana pasada, que le responde a Mauricio Macri, que está con su familia. Sí, y después habla de los premios Nobel y demás y demás. Es ese video, está dando el mensaje a la producción. Pero fíjese que se atribuye, es como Infran que se atribuye las victorias de la selección. Sí, o Volnovich. O Volnovich, la titular del PAMI. Bueno, pero ahí viene otra cosa escandalosa. Fíjese, si hay un problema en la Argentina grave, el que tiene PAMI y el que tiene IOMA. O sea, si hay una responsabilidad del Estado, es en esos sectores vulnerables usted tiene que funcionar bien. Sí, IOMA es el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires, es la segunda obra social más grande del país. Tiene que ver con lo que discutíamos antes. La policía, uno de los temas centrales, es que usted corre riesgo de seguridad y en esos riesgos el servicio médico que usted tiene es muy importante. Sí. Dale, Gonza, más preguntas. Ricardo, usted planteó hace un ratito nada más que no le cierra la puerta a ningún partido o ninguna alianza. Estamos en las ideas, ya te metiste en el barro, pero no importa. Siga no. Dale, pregunta lo que quieras. Es que justamente lo que me interesaba escuchar. ¿Por qué? Porque en Juntos por el Cambio hubo un debate muy grande. Yo entiendo que usted no participa de la mesa nacional, su partido no está en esa mesa nacional, quieren estarlo, pero lo cierto es que el año pasado, a mitad de año, se planteó un veto a Javier Milei. ¿Eso no contradice lo que usted está expresando recién? No, de que primero aclaremos las cosas. Yo estoy invitado a todos los debates de la mesa nacional. Yo creo que tenemos un problema organizativo en Juntos por el Cambio y me he pasado todo el año pasado y este año hablando del problema de las reglas de juego que tenemos que resolver. Parte de las dificultades que enfrentamos es porque no hemos resuelto las reglas de juego. Algunas decisivas. Y por eso estamos teniendo problemas en algunas provincias donde se nos fraccionan. Y sobre eso el aparato del gobierno actúa. O sea, usted sabe que acá hay para repartir. ¿no? Sí. Sobre todo Mendoza. Tenemos problemas. Entonces, la obligación de la dirección es crear la regla de juego para mantener la cohesión. Es crucial, por lo que yo le decía hace un rato, de que necesitamos un gobierno con una victoria abrumadora, es necesario que no perdamos nada. Ahora, ¿por qué perdemos? Porque no tenemos bien clara la regla de juego y nadie sabe bien a qué atenerse. Mi criterio sobre la prioridad, a ver, yo puedo tener diferencia o no, hay un límite de lo que uno puede aceptar. Ahora, lo he explicado otras veces. Churchill decía, si para vencer a Hitler me tengo que aliar a Stalin, hasta con Stalin. Bueno, yo digo, si para terminar con este régimen tenemos que hacer una alianza muy amplia, la vamos a hacer. ¿Y quién sería Stalin? No, pero espera un poquito. Bueno, en este ¿quién juego, sería el Stalin? kirchnerismo. En este juego quiero decirle otra cosa más. No, el kirchnerismo sería Hitler. Sería el problema complicado que tenemos acá. Ahora, no quiero ponerlo en el mismo lugar ya sé, esta bestia, que lo que quiero usar el ejemplo de que usted tiene que establecer prioridades y no sería injusto que yo dijera que el gobierno espere que le voy a aclarar algo porque lo van a cortar y no quiero, va a ser injusto. Usted dijo bestia, Sinaloa y atrás suyo está Milei. Hablaba de bestia, hablaba de Stalin. ¿Sí? Yo hablo de personas que le van a hacer el corte repudiaría normalmente. Ahí está, correcto. El ejemplo es para ser pedagógico, no es para asimilar una cosa a otra. Clarísimo. Yo lo entendí perfectamente. Ahora, esa cuestión de las coaliciones solo son tolerables cuando usted tiene un programa en común. Y por eso nuestra obsesión, la que usted habrá escuchado en todos los discursos nuestros, es: queremos un programa en común, queremos reglas de juego y queremos una narrativa en común. Después vienen las candidaturas.
Por eso nunca nos van a ver hablar de candidatura. Nosotros en general preferimos hablar de programa, de narrativa y de regla de juego. ¿Le gustan los autos? Bueno, sí. Sí. ¿A quién le compré un auto usado? ¿A Larreta o a Patricia Bullrich? Me haga trampa. No, ¿cómo que no? No. Pero un auto usado, No voy a hablar de... En general usted ve el cuidado que yo tengo con todos los que integran la coalición opositora. Tome agua, si quiere. Si yo hago un esfuerzo grande para mantener la cohesión y me quejo de los errores que se cometen, usted no me va a hacer caer en una cuestión que me obligue a pronunciarme sobre algo que yo creo que no debemos hacer. Perfecto. Yo me voy a poner en el tema del programa. Necesitamos el programa, no mañana, no al final. Lo necesitamos ahora para que el debate sea el que corresponde. Pues está un poco demorado entonces, ¿o no? Eso está demorado, porque están concentrados en discutir quién puede ser mejor candidato. Sí. Por eso yo creo que no debemos discutir las candidaturas, debemos discutir el programa, la narrativa y la regla de juego. Me dije inferir. La regla de juego nos van a permitir elegir al mejor o a la mejor o al que sea. Esto lo infiero yo, sí, así no lo pregunto porque no quiere a este terreno. Infiero que el programa de Bullrich y el de Larreta no tienen nada que ver. Lo infiero, porque no los conozco, pero lo infiero. Y usted me dice está demorado el plan único. Yo no creo eso. ¿No crees? Bueno, está bien. Yo creo que el programa de la coalición está muy cerca de ser un programa aceptable. Sí. Le voy a contar una anécdota, dado que estamos en anécdota. Falta de café, pero trae agua. Cuente lo que quiere. Esto es un fogón televisivo. Una vez visitando Alemania hace poco, porque el Partido Liberal Alemán es muy afín a lo que yo pienso, el ministro de Finanzas alemán pertenece al Partido Liberal, me comentaba las dificultades que él vive en la coalición de gobierno. En Alemania la coalición la integran los verdes, los liberales y los socialdemócratas. Y le digo, no sabe las que sufro yo. Ahora, le voy a contar esta anécdota y con esto terminamos, pues no lo quiero copar. ¿Pero allá es más pobre que acá o no? No, ahora va a ver el cuento. Ahora va a ver el cuento que es buenísimo. Sí. El ministro alemán me dice, pero ¿cómo es que usted supera? Porque digo, yo todas las noches me preocupo, pero dice, después cuando me despierto a la mañana digo, si no mantenemos unida la coalición con la crisis en Ucrania, con la crisis energética, con todos los problemas que tenemos, sería una tragedia. Y le digo, yo hago lo mismo. Digo, con una ventaja, yo tengo una foto en mi mesa de luz, yo llego a veces muy enojado a la noche de discusiones que tenemos, pero tengo una foto ahí en mi mesa de luz que es fantástica. La tengo a Cristina, a Zanini, a los personajes de esta coalición y los veo a la mañana y salgo con una energía por la unidad, por la cohesión, por la... O sea, lo motiva. Ver a Cristina la motiva. Unos indignadores que me hacen acordar que tengo que hacer lo que corresponde. Y cohesión. ¿Y quién le indigna más, Alberto o Cristina? No, obviamente yo tengo un gran rechazo por la figura de la vicepresidenta, no lo niego en términos de lo que ella... No es un problema personal, es un problema de datos, de las ideas, de la historia, de lo que nos llevó su trayectoria. Yo te confieso, yo leo con cuidado su Facebook, leo con cuidado sus argumentaciones, o sea, la escucho con cuidado, porque creo que ella es la expresión, ella tiene la narrativa que expresa con claridad lo que ella piensa. No hay nada más alejado de lo que yo pienso que le hace bien a la Argentina, no ahora, desde el 2003, que lo que ella dice. Me encantó lo entrevistado. ¿Sabe lo que dijo? Usted lo sabe, porque es un tipo muy leído y es un intelectual. Después uno puede estar de acuerdo o no, porque es un intelectual. A Churchill le preguntan en medio de la guerra, ya había declarado la guerra, si estaba preocupado. Dijo, si estoy tan ocupado que no tengo tiempo para preocuparme. Sí, maravilloso. Gracias, López Murphy. No, el gusto es mío. Gracias de verdad. Gracias sí, dale.